Buenas tardes, profesor. Aquí Jaime de la Fuente presentando el trabajo número 3. Bueno, antes de entrar en materia directamente quisiera hacer una digresión entre comillas porque eh, en relación a una consideración de análisis comparativo previo, el desarrollo de las tres ciudades de la intercomuna Valparaíso, Viña del Mar y Concón se ha consolidado como una sola conurbación, dado que el crecimiento de Viña hacia el norte ha sido condicionado por las circunstancias de la demanda por crecer sobre el borde costero y por la imposibilidad de Valparaíso de crecer hacia el sur. No obstante que Viña y Valparaíso hace mucho se unieron, Viña crece entonces hacia el norte y el oriente y se une con Concón y Quilpué, consolidándose en la metrópolis del Gran Valparaíso, como se muestra en el esquema. En rojo son los cascos urbanos y los amarillos son, digamos, los crecimientos que unieron las tres ciudades. Este fenómeno que hasta hace unos años se consolidaba poco entre Viña y Concón, eh, al aumentar explosivamente la demanda inmobiliaria por el crecimiento vegetativo de la población y la demanda de segunda vivienda, comienza a impactar en el territorio hacia el norte. Es así que se comienza a extender, saltando la barrera del río Concagua en Concón, eh, avalado por el cambio de normativa del antiguo Plan Regulador Intercomunal que es reemplazado por el PREMVAL, que es el actual Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso. Este instrumento cambia las reglas a permitir en una extensa zona de expansión urbana entre el límite norte de Concón, el río Aconcagua exactamente, y el límite sur de Quintero, que considera extensas zonas de nuevas viviendas y equipamientos turísticos, señalado en amarillo. Por ende, se comienza a visualizar en un horizonte no muy lejano, en el área, el fenómeno de expansión y unión de la intercomuna Concón-Quintero, replicándose lo que ocurrió entre Concón y Viña. Aquí vamos, ¿no es cierto?, al tema de la elección del sector, y es precisamente ese es el sector, y la elección está basada en su riqueza y diversidad y en el evidente desafío que enfrentará el mismo, al estar transformándose rápidamente en una zona de alta demanda por su ubicación estratégica en la intercomuna que enfrenta a su compleja zona industrial con su campo dunar, sus humedales, su riqueza, valores medioambientales y ecológicos y su población heterogénea de gente de mar, urbanitas, mineros y parceleros, transformando el área en una combinación de factores con funciones contrapuestas que ya está siendo un desafío en la planificación de su desarrollo. Ahí se van viendo, ¿no es cierto?, los elementos y sus imágenes que confluyen en el territorio. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el diagnóstico donde se permite con el nuevo regulador PREMVAL las subdivisiones para viviendas en terrenos de 1000 metros, lo que aumentará la densidad de habitantes y además tendrá un impacto enorme en infraestructura de todo tipo, vial, de servicios, etcétera. Ahí se están viendo las conurbaciones en el plano actuales, Quintero, Ventana, la zona industrial, que es enorme, y ahí, ¿no es cierto?, se indica en la relación de la fotografía con la otra zona pequeña industrial, y ahí, bueno, se ve también todo lo que es la cosa de naturaleza verde, los esteros, el humedal, el campo dunar. Eh, y ahí, bueno, también hay otra cosa que es importante en el diagnóstico, que adolece de grandes problemas al tener una zona industrial contaminante y de alto riesgo de desarrollo, con 16 industrias de energía, químicos y combustibles conviviendo con las comunidades, debido a las externalidades que ofrece la Bahía Quintero, la cual se presta además para grandes instalaciones portuarias y de fondeo de naves, además de la industria relacionada con la minería y sus actividades subsidiarias, que han transformado el sector norte de la comuna en una de las llamadas zonas de sacrificio por el alto riesgo de sus grados de contaminación. Es también un lugar de paso obligado entre Valparaíso y el sector norte de la quinta región y la ruta 5 norte, trayendo esto un alto flujo de tráfico pesado de transporte que presiona las disminuidas y sobrepasadas rutas troncales y locales. Ahí se muestran, ¿no es cierto?, los atascos de las actuales rutas con los camiones de cobre que van y vienen de la refinería de Ventanas hacia Valparaíso. Y ahí, por último, se muestran, ¿no es cierto?, las vías actuales que están bastante disminuidas y bastante congestionadas actualmente. Y por último, que no es menor, también una zona industrial que está aledaña a Concón y Antioquia, que es donde hay varias industrias que son sumamente contaminantes, como una fábrica de champiñones, una fábrica de asfalto,
que son provocadoras de altos malos olores hacia la comunidad. Después, ¿no es cierto?, en el diagnóstico podemos decir que este territorio, la segunda parte del diagnóstico, tiene importantes elementos medioambientales y ecológicos naturales, tales como un enorme campo dunar, numerosos paños de bosque nativo con un sistema hídrico de arroyos y esteros, que lo estoy mostrando ahí en la gráfica, un humedal de una gran riqueza de flora y fauna, que es lo que se acaba de ver, que genera el curso del estero Mantagua y por supuesto su directa relación con el borde costero del Océano Pacífico y su diversidad ecológica. Ahí se muestra el campo dunar, que está señalado, digamos, en esas fotografías, y se muestran, ¿no es cierto?, áreas, la generalidad de la playa y el estero Mantagua, que es el que desemboca en la playa, y otros dos aspectos puntuales del campo dunar. Luego, ¿no es cierto?, en el tema de la intervención propuesta, que existe evidentemente aquí, es urgente que se desarrolle una, un plan maestro para el sector, es imperioso, puesto que el PREMVAL en la práctica, y ese es el problema que tiene el PREMVAL, así como otros instrumentos como los planes reguladores, solo reconoce situaciones existentes y aparte de cambiar el uso de suelo como zona de expansión urbana, no se hace cargo de forma global del territorio y del desarrollo de la ciudad. Entonces ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, los distintos cambios de uso de suelo, ZEU2, ZEU3, ZEU4, que son en el fondo las zonas de expansión habitacional, que como se puede ver son bastante extensas y que van a generar, ¿no es cierto?, eh, un desafío, digamos, al desarrollo territorial por la cantidad de viviendas que se va a instalar en esa zona, aledañas a lo que es Quintero, que ahí está señalado en el gráfico, y bueno, y todas las otras zonas, digamos, que confluyen a la diversidad y a la congestión, digamos, de lo que significa la ocupación territorial del suelo y el impacto que tiene en lo que estoy mostrando, que son los humedales, ¿no es cierto?, el campo dunar, etcétera. Y ahí, ¿no es cierto?, también lo que está señalado en violeta, también son antiguos asentamientos más pequeños. Y ahí está, ¿no es cierto?, también la red vial existente, en la cual también aquí hay un tema importante porque hay un flujo de tráfico pesado que evidentemente no puede seguir estando en la ruta F30, que sería esa ruta que va ahí. Hay una ruta alternativa que va por la espalda, digamos, que es la de Valle Alegre, pero en algún momento se había planteado que iban a hacer una autopista y finalmente, afortunadamente, por presiones de los vecinos se desechó. Esto va a quedar como una ruta local y se está estudiando incluso la alternativa de una autopista de tráfico pesado industrial por la parte posterior de la comuna. Ahí están, ¿no es cierto?, la ubicación de Ventana, la ubicación de Quintero Aéreo en dos secciones, y por último, ¿no es cierto?, algo que no es menor, que es el humedal que existe en este momento, que es una maravilla porque ahí vienen pájaros, digamos, de todo el mundo a anidar, migrando, digamos, año a año. En relación a los desafíos del crecimiento que enfrenta el sector, tendrá un alto impacto medioambiental en el territorio que cambia de uso, por lo tanto, medidas a proponer. A. Una protección férrea de los humedales y el campo dunar como santuarios de la naturaleza. B. Una protección del bosque nativo y del sistema de arroyos y esteros que lo sustentan y los humedales, su flora y fauna, que además alberga una extraordinaria variedad de aves migratorias. C. Ordenamiento espacial y territorial de los nuevos asentamientos de vivienda. D. Ordenamiento y separación de los sistemas viales de tráfico pesado intercomunal y tráfico liviano local. E. Control y mitigación de los efectos medioambientales de la actividad industrial y portuaria. Y por último, el objetivo a lograr es concretar un plan maestro que considere una planificación en el tiempo de un territorio tan diverso que logre equilibrar un desarrollo medioambiental sustentable, conciliando los usos de habitacionales, tanto en la ciudad como en la zona de expansión urbana, que permita regular y mitigar el efecto de la actividad industrial portuaria, proponer vías segregadas del transporte pesado y el transporte local y de la actividad turística, mejorando lo existente y creando las nuevas condiciones para un ordenamiento territorial definitivo, sostenido en el tiempo y con miras al futuro. Y por último, un poco, entre comillas, pensando en voz alta, ¿no es cierto? Eh, bueno, y además aquí podemos ver en esa gráfica de color naranja, para que
para que quede, digamos, como bien claro gráficamente, lo que significa esa gráfica naranja es, ¿no es cierto?, la zona de expansión urbana de viviendas, o sea, quintuplica prácticamente lo existente ahora, digamos, en Quintero, en Ventana y en otros pequeños villorrios. Y por último, como decía, pensando un poco en voz alta, ¿no es cierto?, un par de ideas de alternativas de futuro. Hay un proyecto muy hermoso de bosque marino del arquitecto Leonardo Quinteros que presenta una plataforma de descontaminación de la bahía, que está muy contaminada y permanentemente sufre contaminación, a partir del cultivo de una alga parda que es bioremediaría la bahía, puesto que el alga tiene la capacidad de absorber metales pesados y químicos. Y por último, un proyecto que es un poco a mediano plazo, que es un proyecto del gobierno de conservación de humedales costeros de la zona centro-sur de Chile, que permita la gestión, restauración de humedales y sus zonas aledañas. Eso creo que sería mi análisis y las propuestas, estimado profesor. Muchas gracias.